Ahora vámonos a la de 8 con el profesor José Escárcega. Siempre interesante. La de 8 de la semana. Bueno, pues muy buenas noches, compañeros, amigos. Fíjense que en esta ocasión les traigo un breve resumen de un estudio que sacó el Banco Mundial. He anotado algunas ideas y también el reporte que sacó Oxfam, que es una organización sin fines de lucro, no gubernamental, ¿no? Y hace una referencia muy importante que si ustedes se detienen un poquito a analizarla, se van a quedar muy sorprendidos, ¿no? Ellos hacen una analogía siguiente. Si cada persona se sentase sobre el dinero que posee apilado en billetes de $100, la mayor parte de la humanidad se sentaría en el suelo. Una persona de clase media en un país rico se sentaría a la altura de una silla. Pero sin embargo, los dos hombres más ricos del mundo estarían sentados en el espacio. Si apiláramos todos sus billetes de $100. Esa dimensión de diferencia. Esa es la gran diferencia, ¿no? Para los que dicen, ¿no? Que pues salir de pobre es echarle ganas, ¿no? Confiar en ti mismo o Estúdiale. todo esto, ¿no? Todas estas frases, ¿no? De mente millonaria, ¿no? De mente millonaria o de tiburón, ¿no? Que sacan ahí en los canales de cable, ¿no? Yo digo que, pero sobre todo, la falsedad. Es que no hay otra palabra, lo más falso que pueda haber en estos tiempos para hacer dinero, cuando realmente, o sea, es imposible que alguien acumule esa cantidad de riqueza en circunstancias eso es precisamente lo que nos deja el 2019, ¿no? Así es. Que el 2019, ¿no? Es uno de los años en donde el rico es más rico y el pobre es más pobre, ¿no? Entonces tú no puedes llegar a decir, ¿no? Que vas a competir con la Coca-Cola cuando no tienes los medios para competirle, ¿no? Entonces ahí hay que hablar, ¿no? Entonces en ese sentido, la Oxfam, por ejemplo, menciona, si nos hacen el favor, la siguiente, ¿no? Que un incremento de tan solo el 0.5% adicional del impuesto que grava la riqueza del 1% de la población en los próximos 10 años, o sea, de la población más rica, ¿sí? Permitiría recaudar los fondos necesarios para invertir en la creación de 117 millones de puestos de trabajo. ¿Sí? O sea, es lo que hemos venido diciendo, manejando sobre todo, ¿no? O sea, hay que hacer una reforma fiscal en México, pero esta reforma fiscal tiene que ir dirigida no a los que más pagan y que menos ganan, sino que tenemos que hacer una reforma fiscal que sea dirigida a los que más ganan y a los que menos pagan, ¿no? Entonces, riqueza, a los ricos, ¿no? Porque mucha gente, sobre todo en redes sociales, se opone a una reforma fiscal. Y cuando hablamos de reforma fiscal piensan que va hacia ellos, que son los que menos ganan y los que más pagan. No, la reforma fiscal tiene que ir en el sentido de gravar a los que más tienen, pero que menos pagan. Es que desde Peña quedamos traumados con la palabra reforma, ¿no? Y ya pensamos que reforma es algo malo. Miren, por ejemplo, ¿no? Si me hacen el favor de la siguiente lámina, sí. Vean, esta es una gráfica de cómo crecieron los dividendos en Europa. ¿Sí? El 31% de los accionistas más ricos creció en un 31%, mientras que los salarios promedios en los países del G7, que son Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Canadá, Japón, y por ahí se me escapa otro, solo creció el 3%. Por eso cuando alguien me dice, ¿no? Es que en Europa se vive bien. Pues nada más pregunta a la clase trabajadora, ¿no? Es que en Europa hay un nivel de vida mejor, pues nada más pregunta a la clase trabajadora, ¿no? Vean esta concentración de los ingresos y todavía vienen y nos dicen, ¿no? Que hay un presidente que viene y con su discurso, ¿no? Polariza. Discúlpenme, no hay nada más falso que eso, ¿no? La polarización económica es la que más consecuencias tiene, ¿no? Claro. Si me hacen el favor de la siguiente. Bueno, ¿qué pasa? Pues que las grandes fortunas eluden hasta un 30% de sus obligaciones fiscales, ¿sí? Solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza. Por eso es que digo que una reforma fiscal tendría que ir sobre los que más ganan. Tenemos que incrementar este porcentaje. Hoy en el mundo, por ejemplo, existen 735 millones de personas que siguen viviendo en pobreza extrema.
algo más o menos como el 10% de la población mundial, ¿sí? Vive en pobreza extrema, que gana, por ejemplo, $3.20 diarios. O sea, imagínense, son como 64 pesos mexicanos, ¿sí? Bueno, México, según fuentes oficiales, si nos hacen el favor de la siguiente, ¿no? Es de 10 millones de pobres extremos, de acuerdo a los datos del Coneval. Pero si, por ejemplo, otras fuentes, como este brillante estudio que hizo el Centro Iglesias, ¿no? Espinosa Iglesias, ellos dicen que realmente, ¿no? Si nos vamos a fondo, la pobreza en México llega hasta los 90 millones de mexicanos, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las personas que están en pobreza extrema son mujeres y niños. Es algo bien importante, E indígenas. ¿no? Sí. Bueno, es que no todos los países tienen indígenas, ¿no? Ok. Esto es a nivel mundial, pero sí se puede catalogar que son mujeres y niños. Entonces, ya de por sí ser mujer es una desventaja enorme, ¿no? Entonces, hay otra desventaja, que es la desventaja de la desigualdad económica, ¿no? Que es algo muy, muy importante que yo quisiera señalar. Si me hacen el favor de la siguiente. Bueno, a nivel mundial, los hombres poseen un 50% más de riqueza que las mujeres. O sea, por esto, esta cuestión de que muy malamente se ha dicho, ¿no? Que las mujeres son unas locas, son unas feministas, pues es algo totalmente carente de razón, porque las mujeres sí están siendo desiguales en la lucha por un buen trabajo. Discriminadas. En una sociedad Relegadas. además machista y todo esto, ¿no? Pues ¿por qué? Porque por el 50% de las mujeres poseen menos riqueza que un hombre, ¿no? Bueno, en promedio, tan solo el 18% de los ministros y el 24% de los parlamentarios en todo el mundo son mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay mujeres que tengan representación en los congresos para hacer leyes. Entonces, si no hay mujeres, no hay quien atienda sus necesidades, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, esto es otra forma, ya dijimos de desigualdad, ya dijimos de discriminación, ahora esta es de exclusión política, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años, el PIB per cápita solo ha crecido el 1.8%. O A sea, nivel mundial. a nivel mundial, como les decía, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, ¿sí? Entonces, estos son los resultados de la desigualdad económica. Eso también incluye a la Unión Europea, por si hay algunas dudas, ¿no? Porque luego a veces se nos viene a cantar, ¿no? Ujú. De Sí. que no, es que en Noruega, no, es que en Suecia, no, es que en Finlandia, patrañas, ¿sí? También ellos tienen un crecimiento muy lento de su PIB per cápita. Ya de por sí decir PIB per cápita es algo muy, muy ambiguo, porque es un promedio, ¿no? No te mide bien los porcentajes de los más ricos o de los más pobres, ¿no? Pero es para que nos dejamos una idea de lo que es esta cuestión, ¿no? Se calcula que a nivel mundial hay unos 188 millones de personas desempleadas. Otras 165 millones de personas tienen empleo, pero desean trabajar más horas pagadas, ¿sí? Además, otras 470 millones de personas en todo el mundo carecen de un acceso a un trabajo remunerado, ¿sí? O sea, bien remunerado. Además, miren ustedes las tendencias del mundo del trabajo a nivel mundial, ¿no? Hay 1.400 millones de trabajadores que tienen que elaborar por cuenta propia. Sí, hay otros 2.000 millones de trabajadores en todo el mundo que están empleados de manera informal. Esto es que el 61% de la fuerza de trabajo mundial, ¿sí? Trabajan de forma informal. O sea que el gobierno no tiene cómo financiar programas, no tiene cómo financiar educación, salud, infraestructura, porque la mayoría de sus trabajadores están en la economía formal y no les puedes Informal. cobrar impuestos, ¿no? Entonces es un problema estructural de la economía mundial, ¿sí? Entonces tú no puedes decir que la gente es pobre porque quiere, cuando hay problemas estructurales de fondo Porque no se muy aplican. importantes, ¿no? Como esta mentalidad de mente millonaria o de tiburón, ¿no? Porque hay estas desigualdades, ¿no? Bueno, en el mundo hay 630 millones de trabajadores que no ganan lo suficiente para salir ellos mismos de la pobreza moderada. Son trabajadores, como les decía anteriormente, que ganan $3.20 diarios.
o como les decía, ¿no? Considerando el tipo de cambio a 20 pesos, ¿no? De 64 pesos diarios. O sea, imagínense, pues, ¿no? Entonces, realmente venimos de un año en donde el rico se hizo más rico y el pobre se hizo más Pero pobre. además, fíjate, déjame comentarte algo. Creo que la ecuación debe ser directa. Cualquiera que tenga un mínimo de conciencia debe decir, bueno, si un empresario tiene mucha riqueza, es obvio porque tiene muchos empleados. Y, por ejemplo, ¿cuánta gente trabajadora puede tener Televisa y cuánta gente trabajadora puede tener una fábrica pequeña? Obviamente Televisa tiene muchos más trabajadores. Cada uno de esos trabajadores tiene que hacer uso del metro, si ocupa el metro, de las vías de comunicación públicas o de automóviles o peatonales, de usos que ofrece la ciudadanía. Y eso justamente es por lo que también se ve beneficiar las empresas. No, y fíjate que ahí es parte de tener que incrementar el análisis, porque mira, si tú analizas cómo está la cuestión de las empresas, por ejemplo, el 90% de las empresas en México son pymes. Eso quiere decir que son empresas que tienen de 5 a 10 empleados, y estas generan el 71% de los empleos en el país. Entonces, ¿qué pasa? Que Televisa, ¿no?, es una gran empresa, pero que tiene muy pocos empleados. ¿Sí? Esto es lo que nos está diciendo este informe. ¿Sí? Que las grandes cada vez tienen menos empleados. Pero y sin embargo la mayoría de los empleados estamos concentrados en sectores informales. ¿No decía Peña Nieto que con él creció el empleo? ¿No? Pues quién sabe, de empleo de sus guaruras, ¿no? De los 8,000 personas que tienen ahí en estas empresas, ¿no? Outsourcing, que precisamente también hay en las mañaneras. No, aparte todavía hay que rascarle, si le rascamos al outsourcing, ¿no? Nos quedamos despelucados, ¿no? Sí, muy bien. Totalmente. No sé si quieras terminar con eso sería como lo relevante, ¿no? Tenemos que poner énfasis en que realmente venimos de un año muy desigual, que tenemos que quitarnos esta falsa conciencia de la mentalidad del tiburón, ¿no? De la mente millonaria, de que nada más es echarnosle ganas, levantándose temprano, ¿no? Pensando antes que nadie, ¿no? De una idea millonaria, ¿no? Cuando realmente hay defectos estructurales dentro de la sociedad y dentro de la economía mundial que no te van a permitir llegar a ser un Steve Jobs o un Bill Gates, ¿no? Porque estás en clara desventaja. Ya se acabó esos tiempos de que el que madruga Dios lo ayuda, ¿no? A ver, sí. Yo quisiera comentar una cuestión. Se ha planteado desde hace mucho tiempo que en México hace falta una reforma fiscal. Andrés Manuel está diciendo desde hace tiempo que de momento no hay que proceder a una reforma fiscal. Quizás no quiere espantar a mucha gente, como decía hace rato José. Pero fíjese qué curioso. En Estados Unidos mucha gente está planteando que hay que hacer una reforma fiscal. Y les platico lo siguiente. Yo acabo de saber, quizás por ahí, a lo mejor ustedes también lo supieron, que un magnate multimillonario, está sugiriendo que los ricos paguen más impuestos. Está buscando a otros magnates, sugiriéndoles que paguen más impuestos porque sostienen que pagan muy poco. Mientras la pobreza en Estados Unidos también ha crecido de manera muy amplia, ¿verdad? Es un movimiento. Entonces vean qué curioso. En México, yo creo que con los recursos que existen, con la sábana de recursos presupuestales, no alcanza para cubrir, por ejemplo, todos los proyectos que está planteando Andrés Manuel. Si no se hace una reforma fiscal, aquí gente varia ha dicho, economistas con los que hemos platicado aquí, que hace falta en México una reforma fiscal, pues simplemente para equilibrar un poco esas diferencias tan amplias, ¿verdad? Pues mira, Hans, fíjate que con Carmen Aristegui, justamente en el debate del mesa que hubo ahora con Denise Dresser y demás, Lorenzo Meyer justamente dijo, eso es que ustedes quisieran que el Obrador hiciera todo esto, pero para poder hacer todo esto, pues sí necesitaría pedir algún impuesto más, justamente para cumplir con todas las expectativas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Por dónde puede jalarse un impuesto más? En el caso de que Obrador se resista a su tenacidad de no más impuestos, pero ¿qué opinas? Coste de momento, él dice que en este año todavía no, que quizás el 21 ya. Yo creo que está preparando cierto camino hacia
una posible, aunque él siempre se resiste a decir ese término de reforma fiscal y reforma esto por todo esto como se ha manejado, pero finalmente ahí está. Y yo creo que habría que agregar el que ya no se condonan impuestos, ¿no? O bueno, que por lo pronto. Entonces como que siento que él está planteando ciertas bases para ir hacia ese tema. Yo alguna vez tuve la oportunidad, fue de mis primeras intervenciones, preguntarles si iba a haber reforma fiscal cuando todavía estaba Ursúa, por mayo. Y evadieron el tema. De hecho, Ursúa me quedó viendo como porque estaba sentado ahí junto al presidente y sí vi su mirada de estaba matando con los ojos. Sí, de a lo mejor de que había algo ahí de como no supo contestar, por eso renunció. Entonces, se acabó de Troya. El presidente sí como que que hizo a un lado el tema en esa ocasión. Ya después sí ha tocado el punto de muy prudentemente no llevarlo a la mesa o no llevarlo a el caso de decir aquí está y sí es cierto y vamos a hacer esto, porque si de por sí la economía, digo, es muy difícil hablar de eso, yo no soy economista ni nada de esto porque son temas muy técnicos, pero sí ha ido trabajando hacia un tema, creo yo, de ya no la condonación de impuestos, el tema de ahora muy que hasta esto de combatir a los factureros que les llama el lavado de dinero, las outsourcing ilegales, o sea, porque además, híjoles, ahora que presentó hace unos días el tema de outsourcing legales y outsourcing ilegales, digo, wow, o sea, ¿cómo? Para mí ese es el tema. El tema es que no es de que queramos hacer la reforma fiscal o no, sí hay que hacerla, pero ¿a quién tienes que reformarle el tributo es más a los grandes? Ese es el tema, porque si hay dinero, son las grandes empresas las que tienen el dinero. Ellos solitos nos deben el 2.4% del PIB. Un ejemplo que él ha tocado, Obrador ha tocado y aquí tiene que haber un cambio. O sea, no es posible que las mineras que están explotando el territorio nacional estén pagando 6 pesos por hectárea. No. Ajá, y eso lo ha criticado él. Pero que ahora lo que paga por ejemplo, Coca por el agua. Que ahora, por ejemplo, el tema de las mineras, a propósito, también tiene días que mencionó el presidente que ya regresaron se han estado regresando concesiones de todas las que, ¿por qué? Porque precisamente como ya no se les va a permitir el tema de evasión de impuestos, el tema de regalarles recursos para esto, para el otro, bla, bla, bla. No entonces están regresando concesiones. Y me llamó la atención eso, dije, wow, y eso es un tema, el de las mineras. Es un tema muy importante. Pero ahí compañeros, sí hemos visto un golpeteo bastante fuerte por parte de, por ejemplo, medios de comunicación que perdieron el recurso. Obviamente la camarilla de políticos corruptos que están siendo desligados del gobierno. ¿Qué tanto los empresarios mexicanos que son estas élites van a permitir? Y lo sabemos que históricamente se ha hecho, que son los que derrumban gobiernos, temas ya más graves como incluso asesinatos de presidentes, de actos terroristas. Sabemos que esa es una mafia que no quiere perder ese estatus por el hecho de simplemente tener la riqueza. En México, ¿qué tanto vamos a ver esta resistencia que se ha visto en otros países, en otras épocas, pero que aquí, con poco mucho, que les ha pegado Obrador a ciertos sectores y hemos visto, incluso hemos hablado en estas mesas de golpes suaves, qué tanto podemos esperar que en un momento dado reviente una burbuja o le pegue un avispero que no había que pegarle o más bien hay que pegarle, pero hay que esperar el momento. ¿Qué tanto vamos a ver esta resistencia por parte de esas élites? Muy bien, pues muchas gracias. Un tema muy interesante, para pero responderte nada más rápidamente, yo te diría que de todos modos este problema vamos a tener con o sin Obrador. Uh-huh. ¿Sí? O sea, esto lo tenemos que resolver sí o sí. Y en ese sentido, sí tenemos, dijéramos, como les gusta decir en la mercadotecnia, un target. ¿Quiénes son los targets? Los multimillonarios. Exacto. ¿Y sabes qué? Son el menos del 1% de la población. Pero justamente en el tema que toca Mau, lo que más criticaban varios intelectuales de Morena, con Jadko Polevsky, es que jamás se movió en los momentos críticos que ha pasado Obrador para aprobar leyes o otros cambios. Es que bueno que ya se fue. Que no había, o sea, Morena es un movimiento, y justamente intelectuales dijeron
que por qué no se había movido justamente en apoyo, en ninguno de los apoyos que de las propuestas de Sí, Obrador. no es que Morena no ha sido partido, no ha sido un partido político. Así es. Movimiento. Se Y no quedó se ahí está en el portando movimiento. Exacto. Muy bien.